Clasificación de las sociedades mercantiles. En esta lección conocerás las diferentes sociedades mercantiles de acuerdo con el tipo de socios que las conforman, las restricciones o derechos que tienen, así como la forma de constituir su capital social y cómo establecen su nombre legal. Las sociedades mercantiles en México se encuentran señaladas de manera limitativa en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Cada una se constituye de manera específica para alcanzar los objetivos establecidos en su escritura constitutiva y, por tanto, operar en el mercado nacional. Sociedades en nombre colectivo. Imagina un grupo de amigos intentando convertirse en comerciantes. En una de sus reuniones deciden iniciar un negocio común, pero su principal preocupación es mantener su amistad sobre el negocio y no quieren que alguno tenga mayor poder o control sobre los demás. Deciden que su objeto social será la venta de mezcal michoacano. ¿Crees que exista un negocio que pueda satisfacer sus deseos de comercio, manteniendo su amistad sobre todo lo que puede surgir en el camino hacia la venta del producto que eligieron? Aunque no lo creas, sí lo hay. Se trata de la sociedad en nombre colectivo. La principal característica de este tipo societario es la solidaridad de sus socios. Esta se refleja frente a las obligaciones sociales, a las cuales los socios responden de modo subsidiario, limitado y solidario. Es decir, un socio responde por otro socio. Es sin duda la mejor opción para cualquier grupo de individuos que no quieran generar la idea de control entre ellos. Por tanto, la aportación social de todos es en cantidad igualitaria. En esta sociedad, la razón social se compone del nombre de uno o más socios. Si no pueden figurar todos, se coloca y compañía o algún equivalente. Para prevenir el ingreso o separación de algún socio y que no haya necesidad de modificar la razón social, se colocará la palabra sucesores. Como en todas las sociedades, a pesar de que la ley señala cómo debe ser su constitución, puede haber acuerdos entre los socios que se deben establecer en las cláusulas del contrato social. La Ley General de Sociedades Mercantiles expresa la importancia del capital social en esta sociedad que, como ya se dijo, se compone de la aportación igualitaria de cada socio. Puede formarse con socios capitalistas y socios industriales o solo con capitalistas, pero de ninguna manera podrá hacerse solo con socios industriales. El capital social se repartirá hasta que se disuelva la sociedad. Otra restricción importante que asegura la lealtad entre los socios es que no pueden dedicarse a actividades similares a las de la sociedad, ya sea por sí solos o en otra sociedad. En el ejemplo de la sociedad entre amigos, los socios tienen prohibido vender mezcal con un beneficio personal ajeno a la propia sociedad, a menos que en el contrato social lo permitan todos los socios. Como puedes ver, en esta sociedad todo es equitativo para los socios. Ninguno tiene ventaja sobre otro, se cuidan entre ellos y por consecuencia velan por los intereses de la sociedad. Sociedades en comandita simple. Ahora imagina una sociedad con un doble interés.
Por un lado, mantener igualdad entre algunos de sus socios con la misma responsabilidad para ellos y por otro, socios con limitada responsabilidad. ¿Por qué querrían hacer esta diferenciación? Depende de las necesidades de la propia empresa. Por ejemplo, la cadena de boliches MC y compañía SNC, por un lado, tiene un grupo de socios que aportan el capital en igual cantidad y se protegen entre ellos, por lo que responden de forma solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones sociales. Otro grupo de socios, los cuales prestarán servicios. Para los individuos que constituyen un negocio con las necesidades señaladas, aplica la sociedad en comandita simple, la cual existe bajo una razón social y se compone, como se señala en el ejemplo, de dos tipos de socios que responden de manera diferente ante las obligaciones sociales. Los comanditados, quienes responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente, y los comanditarios, que únicamente se obligan por el pago de sus aportaciones. Hablando de socios capitalistas e industriales y de la importancia del capital social, podemos apuntar que, si de los comanditados hay socios capitalistas e industriales, de los comanditarios podría haber de ambos también o solo de alguno de ellos. Pero si dentro de los comanditados solo hay socios industriales, entonces de los comanditarios debe haber necesariamente socios capitalistas para garantizar la existencia del capital social. En el ejemplo se colocó como parte del nombre de la sociedad las letras MC, que son las iniciales de los socios, Miguel y Carlos, y después se escribió y compañía, que significa que hay más socios. Por último se agregaron las letras SNC, que se refiere al tipo de sociedad. En esta sociedad, la razón social se forma con el nombre de uno o más socios comanditados y el término y compañía o equivalente si no aparecen todos, y se debe agregar las palabras sociedad en comandita o su abreviatura, SNC. En términos operativos, la sociedad hace distinciones entre sus dos tipos de socios. Por ejemplo, los socios comanditarios no pueden ejercer ningún tipo de acto de administración. En caso de que en la escritura se les asigne alguna actividad como vigilancia, no será considerada como administración. Sociedades de responsabilidad limitada. Por último, imagina que te invitan a formar parte de una sociedad de venta de inflables para fiestas infantiles. Te piden la cantidad de 50,000 pesos como participación social. Esa cantidad representa casi todo el dinero en efectivo que has ahorrado, pero tienes también algunas propiedades a tu nombre. Así que, si decides entrar, tu principal temor es que seguridad puede darte la sociedad de no poner como garantía tu patrimonio personal en caso de incumplimiento de obligaciones sociales. Para ello, tendrás que estar seguro de que la sociedad sea de responsabilidad limitada. Esta sociedad funciona como una protección para los socios. En esta sociedad, los socios responden de las obligaciones sociales solo con el monto de sus aportaciones. Se establece con una denominación o razón social de uno o varios socios que irán seguidas de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o su abreviatura, SDRL, y no podrán tener más de 50 socios.
Como te habrás dado cuenta, existen distintos tipos de sociedad que pueden satisfacer a los individuos con altas demandas de interés en el mercado. Lo importante es conocer las generalidades de cada una de ellas para encontrar la adecuada, dependiendo de los intereses y el objeto social que busca alcanzar cada nuevo grupo de comerciantes. Te invito a revisar la información de los descargables para ampliar tus conocimientos. ¡Mucho éxito!